mensaje y le cuento. Traigo este mensaje que he titulado, ¿cómo lo he titulado? Luz. ¿Qué dice? ¿Saben lo que quiere decir VS? Versus. ¿Qué cosa quiere decir versus? Contra o frente a. Contra o frente a, versus. Luz versus ¿qué? Oscuridad. Yo no pensaba predicar esto. Yo no pensaba continuar con la epístola de Pedro. Dije no. Cuando yo leí el capítulo 2 de Pedro, que es lo que vamos a estudiar hoy, yo dije no. Después de estar 3 semanas estudiando estas cosas tan hermosas, ¿cómo voy a estudiar el capítulo 2 de Pedro? Y eso fue así desde que yo terminé aquí. Ya sabía que yo no me iba a predicar. Pero una cosa piensa el predicador y otra piensa que yo dije, bueno, no lo voy a predicar, pero se lo comenté hasta Biblia y déjame leer una vez más el capítulo y volví a leerlo. Es que el capítulo es oscuridad casi por todas partes. Digo, como un capítulo tan brillante como el 1, que es para levantar la fe, ¿cómo voy a estudiar esto? Me quedé así y sentí en mi mente y en mi corazón, David Brené, tú terminaste el último mensaje. ¿Cómo se llamaba el último mensaje que yo prediqué aquí? Es ese mismo título, en lo amarillo. Yo le puse ¿qué? ¿Cómo se llamaba el mensaje anterior? Los 3 mensajes, ¿cómo se llamaban? Fe preciosa, 1, 2 y 3. Pero el 3 tenía un subtítulo, ¿puedo ver? Cuando el lucero de la mañana, ¿qué dice? Ah, qué bien, alumbra. Y aquí puse ¿qué? No alumbra el corazón. Cuando yo pensé en ese título, lo primero que pensé fue el título. Yo los títulos los pongo al final. Pero a mí ahora el cambio del título del último mensaje fue el que me hizo ir a todos los 22 versículos que vamos a estudiar. Y le titulé Luz versus Oscuridad. Y tenemos que tener una cosa clara, y es este texto que está aquí. Porque todos vosotros ¿quiénes son? Ustedes, vosotros. Y yo me incluyo ahí. Porque todos vosotros, espero yo, ¿soy qué? Hijos de luz. Hijos. Del capítulo 1 de segunda de Pedro. El segundo de Pedro es luz. Y por eso yo le titulé cuando el lucero de la mañana, ¿qué cosa? Alumbra el corazón. ¿Quién es el lucero de la mañana? Cristo. Vamos a estudiar, no voy a volver a predicar eso. Pero realmente, cuando nosotros entramos en el Evangelio y se funde allí la fe con la excelencia moral de Cristo y nacemos de nuevo a través del Espíritu y comenzamos a ser partícipes ¿de qué? De la naturaleza divina. Y a eso para haberlo respondido así. Así es de complejo el Evangelio. Y después de esas dos cosas viene el conocimiento. Y estamos aquí hoy para conocer. Y todo el tiempo conociendo a Cristo y conociendo. Alábese en esto que hubiera de alabarse, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que yo soy Dios. Esa es una de las tareas principales del cristiano, es conocer a Dios todos los días. No se puede dejar como una cosa cuando pueda. No. Y aquí estamos hoy, vamos a estudiar profundidad aquí. Y voy a ver cómo nos arreglo para terminar esto rápido y que le quede la verdad de esto. Entonces ahí tenemos, ¿ves? Porque todos vosotros sois hijos de ¿qué? De luz. ¿De qué no somos hijos? De las tinieblas. Somos hijos del día, no de la oscuridad, no de la noche, en el símbolo de oscuridad. ¿Cómo se llama este mensaje? Luz versus tiniebla.
¿De dónde es usted? ¿De dónde soy yo? Muy orgulloso de ser de la luz. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Y dijo: yo soy la luz del mundo. Y dijo él: y también vosotros sois. Porque cuando venimos a Cristo reflejamos que su luz. Somos de luz. Somos hijos de luz. Ahí tiene la hermana Xiomara un texto que ella va a leer. Y yo quiero que usted lo oiga. Estamos en Juan 12:36, el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan. Ajá. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Entre tanto Que tenéis la luz. Entre tanto que tenéis la luz, ¿cómo sigue? Creed en la luz. Creed en la luz. Quiere decir que es un proceso. Es un proceso. Repítelo otra vez. Entre tanto que tenéis la luz, Ya la tiene. creed en la luz. Entre tanto, quiere decir que mientras tienes la luz, ¿qué tienes que hacer? Ejercitar la fe. ¿Creer en qué? La fe se ejercita diariamente. En la prueba, en las luchas, en las dudas. En las dudas. Tenemos que caer de rodillas y decir: Señor, dame fe. Como cantamos aquí los miércoles. Dame fe, dame fe, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. ¿Cómo termina? Para que seáis hijos de luz. Para que seáis hijos de luz. Entonces, estoy aquí con este título: cuando el lucero de la mañana, ¿qué letra tiene ahí grande, hermano? No alumbra el corazón. Y de eso trata Segunda de Pedro, capítulo 2. Entonces, después que tenía mi mensaje preparado, Dios me dio otra luz para este mensaje. Y es que yo dije: caballero, los cristianos tienen una pila de dudas con respecto a unas tinieblas todos los años. ¿Y sabe cuáles tinieblas son? Halloween. Y hay cristianos que no saben de eso ni saben nada. Yo solamente quiero empezar a hablar de Halloween. No voy a dedicar esto a Halloween, obviamente. Pero Halloween representa la tiniebla. Más que la tiniebla, representa la tiniebla, porque usted sabe lo que de verdad representa Halloween: la muerte. Y los cristianos no celebramos la muerte. La única muerte que celebramos es la de Cristo. ¿Y sabe por qué? Porque a los 3 días, ¿qué pasó? Y lo que celebramos, ¿por qué estamos hoy aquí? Porque hoy fue el día de ¿qué? De la resurrección de Cristo. Dios es un Dios de vivo y no de muertos. Así dice la Biblia. Entonces, Segunda de Pedro trata en la segunda parte oscuridad. Y yo quiero aprovechar, ya que voy a hablar de luz y tiniebla, y yo hice una investigación. Y mire lo que yo le hice una pregunta a Google. Google no es cristiano, más bien es ateo. Dice: pregunta a Google, ¿Halloween representa la muerte y lo oscuro? Le estoy preguntando, ¿no? ¿Y las tinieblas? ¿Y qué me respondió? Como responde rápido: sí. Halloween representa la muerte en gran medida a través de sus orígenes en el festival celta de Samhain. Quiere decir, de una religión pagana que de todas las religiones paganas, cuando Dios creó a su pueblo Israel, le dijo: no te vas a contaminar con esas religiones, ¿verdad? Ahí está una de ellas. La creencia es que los espíritus de los muertos visitan el mundo ¿de qué? De los vivos. Y dice la Biblia que eso no puede ser. Que nadie de los muertos puede regresar aquí. Nadie. Eso lo hace solamente Dios con muertos super santos, como Elías, como Moisés, ¿ok? Son gente así. Así que no hay manera. Y usan símbolos macabros. Usted los ha visto en Walmart. Te ponen bruja, eso es maldad.
Los símbolos que hay son de calavera. La gente pone calavera por ahí, por donde quiera. La calavera es el cráneo solamente el hueso del cráneo. El esqueleto completo lo usan otros. Y los esqueletos en Walmart se mueven como si estuvieran muertos de verdad aquí. Todo es una mentira. Y hay mucha gente que no cree en eso, pero le gusta el mundo de la mentira. Y ve en eso algo el cristiano tiene que despreciar eso. Despreciar eso. Entonces, y usan los símbolos macabros como esqueletos y fantasmas. Usan arañas. Usted ha visto las arañas en los portales y ahí ponen una viuda negra, la araña que representa. ¿A usted le ha picado alguna vez una araña? Una persona puede morir de la picadura de una araña. Hay arañas muy venenosas. Y muchos niños, cuando son pequeñitos, si los pica una araña, van a morir. La araña, ese es uno de los símbolos. Murciélagos volando. Los murciélagos siempre están en cuevas, que ¿cómo son las cuevas? Oscuras. Y eso no lo dijo yo, ni lo dijo un pastor, un comentarista bíblico, no. Y usan símbolos macabros como esqueletos, fantasmas. El festival se le da un enfoque lúdico. Lúdico quiere decir de juego, de jueguito. El tricky ese ¿cómo dice eso? Trick or treat. Sí. Y los niños. Esto lo está diciendo Google. Transformando la muerte ¿en qué? En una celebración. ¿En una qué? En una celebración. ¿A través de qué? De disfraces y decoraciones. ¿Qué dice? ¿Cuántos saben lo que es lúgubre? Cuando usted va al diccionario, la primera palabra que aparece, ¿cuál es? Porque tiene varios significados, que son los mismos casi todos. Lúgubre quiere decir fúnebre. Fúnebre. Y de ahí para allá, todo cosas parecidas a fúnebre. Gracias. Entonces, esto está diciendo Google. Yo voy a continuar en la otra diapositiva que sigue siendo Google. Dice así. Las estadísticas históricas de Halloween dan miedo por sí mismas. Se anima a los que hacen truco o trato a mantener alerta a medida que aumentan las muertes en Halloween. Aumentan a medida, cada día aumentan más la muerte. Están adorando la muerte, pues hay muerte. Octubre, esto no es viejo, ¿de cuándo es esto? 23. ¿Y de dónde es esto? De nuestra capital aquí, de nuestra capital, Florida. A medida que cae el anochecer en el último día del mes nacional de la seguridad peatonal, muchos celebran Halloween llevando a sus demonios. Dice que los niños que llevan caramelo, dice Google, porque eso es lo que representa, llevando a sus demonios y duendes de puerta en puerta pidiendo ¿qué? Dulce. Ese es el jueguito. Pero el Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida, el federal, quiere, esto es una noticia que salió ese día, ¿qué día? Octubre 30 al 23, quiere recordarle a todos que Halloween es históricamente una de las noches más mortíferas para la gente en la calle. ¿Para quién? Para los perros. No me nada que ver con eso. Nada. Y puedo hacer más profundidad, meterme en lo que eran las religiones, son religiones europeas, de la profundidad de esas religiones. Y claro, hubo migración y traen su religión, por eso es lo que hace el mundo. Y ese es el problema que hay. Ahora ya yo termino aquí, pero no voy a dedicarme a Halloween, voy a dedicarme a leer la Biblia. Yo lo que quiero que usted recuerde, segunda de Pedro, tiene cosas interesantes que vamos a estar viendo aquí, pero yo quiero que usted recuerde esta segunda carta, que es el capítulo 1, ¿qué cosa es? Luz. Y el capítulo 2, dígalo alto. El capítulo 2 es, y el capítulo 1, y el capítulo 2, así vamos a empezar a leer el 2. Y estoy con ustedes. Ya terminamos el 1, y termina en estas cosas que hay que recordar, todo lo único que hay que recordarlo. Dice, un pero. ¿Con qué empieza el 2? Con un pero. Pero también, ¿qué dice ahí?
falsos maestros. Y ahí le dedica todo el tiempo la mayoría del contenido del capítulo 2. Usted tiene que saber que segunda de Pedro, capítulo 2, es dedicado aquí a los falsos maestros. Y usted tiene que saber evaluar los falsos maestros. Los falsos maestros que tenemos un texto de la Biblia, un texto, y de ahí empiezan a hablar de cuánta cosa se le ocurre hablar. Y tú ni entendiste lo que el texto quiso decir porque no te lo explican, y empiezan a decir lo que ellos quieren que decir para hacer y lograr muchas cosas con un discurso. Y a veces son personas que tienen una oratoria fabulosa, algunas natural y otros tienen la oratoria que se la da el viejo. Pero yo quiero leer la Biblia. Pero hubo también falsos maestros entre el pueblo. El pueblo ese es el pueblo de Israel. Y ahora le está hablando de la iglesia, no le está hablando. Pero está recordando que en Israel también, ¿qué cosa hubo? Falsos maestros. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Es una época muy buena, porque la gente no quiere ir a la iglesia y yo creo que un altísimo por ciento de cristianos ven todo por el internet. Y donde más pulula el falso maestro, ¿dónde es? En el internet. Los falsos maestros pululan más en las iglesias inmensas y en el internet. Usted cada rato se encuentra iglesias inmensas, mega iglesias, que su pastor es un homosexual y que casan homosexuales. Y eso es el trabajo de Guim, de falsos maestros, de lo que estamos tratando. Este es el tema del capítulo 2. Ahora vamos a estudiar los falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Porque eso destruye a la familia. Una familia no se crea con gente del mismo sexo. Y aún negarán al Señor. Dice aquí, introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Porque ¿saben cuál es el problema del falso maestro? Que muchos de ellos fueron un cristiano. Y ahí viene la apostasía. ¿Cuántos saben lo que quiere decir la palabra apostasía? Abandonar la fe. Abandonar la fe. Y no cualquier fe. Específicamente, cuando estás hablando de la Biblia, apostasía, ¿qué cosa es? La fe cristiana. Es un apóstata. Y dice que una de las señales de los últimos tiempos es la apostasía que aumenta en la iglesia. Es dentro de la iglesia. Este es un ataque interno dentro de la iglesia. Y obviamente, igual que el pueblo de Israel tenía vecinos que no podían imitar, ¿no? ¿Qué vecinos hoy tiene la iglesia? El mundo, que es uno de nuestros enemigos. ¿Cuáles son nuestros enemigos? ¿Cuál es nuestro enemigo? Satanás. Nosotros mismos, nuestra vieja naturaleza, nuestro yo. Lo que decimos, sí, yo hago esto porque yo lo hago, porque eso es lo que yo... No. Humillado y quebrantado delante de nuestro Creador. Así. Eso es todo. Delante de nuestro Creador. Yo, nada. Yo aprendí desde niño eso. Yo, nada. ¿Quién es? El Cristo. Y ahí estamos. Y aún negarán al Señor. El pueblo de Israel tenía sus enemigos al lado, sus pueblos enemigos. Nosotros tenemos al mundo. ¿A quién tenemos el mundo? ¿A quién tenemos el mundo? Todas las naciones que no hablan de quién. De Cristo. Es una pequeña manada. Una pequeña manadita. Somos los cristianos del mundo. Unos cuantos milloncitos. Comparado con toda la... Pero Dios tiene sus proyectos con pequeñas manadas. La manada pequeña. Bueno, ahí están las universidades, ahí están todas las ideologías que hay, ideologías de género, todas esas cosas absurdas que vamos a comprender. Y dice la palabra en el verso 2, bueno, la última parte del 1 dice, y aún negarán al Señor que los rescató trayendo sobre sí mismo destrucción. Lo que va a venir sobre esa gente ya está dicho aquí. Y esto es oscuridad. ¿Qué cosa es lo que va a venir? Destrucción. ¿No lo oí?
Dígalo más alto. ¿Y cómo es esa destrucción? Repentina. Lo vamos a ver. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Qué cosa es disolución? Falta de enseñanza. Usted sabe que la disolución como concepto, ella es, como tú haces una disolución en química, ¿qué cosa es? ¿Sabes lo que es esto? Destrucción. Destruye algo. No, cuando tú disuelves, viene de disolver, cuando tú disuelves un ácido, o cuando tú disuelves sal en agua, creas una solución salina, tiene que ver con la palabra diluir. Pero esa es la primera sección que viene del diccionario. Todas las demás no tienen que ver con eso. Todas las demás es libertinaje. ¿Ves? Porque vivir una vida disoluta, ¿cómo tú vas a disolver nada con la vida? No, ahí cambia el significado. Una vida disoluta, ¿qué cosa es? Llena de libertinaje. ¿Con qué? Con sexo, con bebida, con delincuencia. Vivir la vida lo peor que tú la puedas vivir. ¿Cómo se llama ahí? ¿Cómo dice ahí? Disolución. Otras Biblias han traducido libertinaje. Y otra destrucción. Desechar, Y otra destrucción. Destrucción. Claro, ahí va. Tú tienes una empresa, y la empresa ¿qué? Ocurrió en ella una ¿qué? Disolución, ¿qué quiere decir? Se destruyó. Y lo que Satanás quiere es que la iglesia tenga una, ¿qué cosa? Disolución, que se destruye. Ok, y la mejor manera de destruir la iglesia es meter un evangelio como la sal y el agua, que mientras más agua tú le echas, ¿qué le pasa? Menos sal. Bueno, si tú le metes al evangelio el daño de los falsos maestros a todo tren, ¿qué le pasa a la iglesia? Entonces, tú puedes tener una iglesia de 70,000 miembros, que si lo que se está predicando allí no es la palabra de Dios, cristocéntrica, textual como está en la Biblia y expositiva como está en la Biblia, y empiezan a surgir nuevas ideas que imponen, ahí pueden haber millones de gente que es como si no hubiera nadie. Así es. Y cuando usted va a escuchar mensajes en el internet y usted no conoce al pastor, no está recomendado por otro pastor que sea serio en su mensaje, usted posiblemente va a empezar a escuchar un montón de herejías y no se dan cuenta que son herejías, porque a usted hasta le va a gustar escucharlo. Hasta le va a gustar escucharlo. Así que mucho cuidado con las cosas, con todos los mensajes evangélicos que aparecen por el internet. Así que la disolución, yo tengo aquí un estudio de esto. Libertinaje, disolución, libertinaje. ¿Qué dice aquí? Desenfreno. No hay freno para nada. No hay freno. Todo eso está contrario, esta oscuridad está contraria a la virtud. Añadir a la fe virtud. ¿Qué cosa es la virtud? ¿Se acuerda lo que es la virtud? Excelencia moral de Dios. Entonces, en esto no existe ninguna excelencia moral de Dios. Y eso es lo que hace. Y la vieja naturaleza de nosotros le encanta estar aquí. ¿Se está dando cuenta? Le encanta estar aquí. ¿A qué cosa? A la vieja naturaleza. Le encanta estar ¿dónde? Aquí. Y aquí hay libertinaje, desenfreno, sensualidad excesiva. ¿Qué cosa es sensualidad? Tú dices, esa película es muy sensual, ¿qué quiere decir? Dime, como se lo acabo de decir, que tiene muchas cosas relacionadas con sexo. Eso es sensualidad. ¿Y cómo es? Excesiva. Excesiva. Conducta inmoral sin vergüenza. Inmoral quiere decir que no hay nada de qué? De virtud de Dios. Por eso usted ve prácticas. No solamente que el matrimonio no se debe romper y que el matrimonio no debe ser un hombre como un hombre o una mujer como una mujer, sino que cualquier cosa es permitida. Dos personas, dos matrimonios, un día se ponen de acuerdo y cambian ahí las parejas, por una noche, por 2 noches, hasta eso ha llegado, y va por un trío, tres personas haciendo sexo. Todo eso está en el
Todo eso lo han visto los jóvenes. Todo eso lo escuchan por el internet. Y ese es el mundo que tenemos alrededor de nosotros, con nuestra vieja naturaleza a favor de eso. Y por eso cada día cuando pido en el Zoom, para que pueda comprender qué cosas escuchar en el Zoom, cuando digo que ora Moisés para que nuestro hombre interior, ¿cuál es esa? La nueva naturaleza que estamos participando en Cristo, sea que fortalecido. Usted me ha oído pedir eso en oración. Eso es lo que tiene. Yo a veces pienso, ¿entenderá lo que estoy diciendo? Para que vuestro hombre interior sea fortalecido. La moral, lo que hemos estudiado, la virtud de Dios, que el Espíritu Santo fundió con la fe y nos hizo una nueva creación, nacimos de nuevo y ahora tenemos la oportunidad de, Dios nos da todo cableado por dentro para que podamos ser obedientes a toda su ley. ¿Y eso qué cosa es? Con conocimiento, después que viene con el dominio propio, después que viene con la paciencia, después que viene con la piedad. ¿Qué cosa es la piedad? Es la participación contenta, la participación poniendo a Cristo como es Mateo 6:23. Cristo es el primero en mi vida, para todo. Fulano, ¿tú crees que tú puedes hacer esto? ¿Cómo no, pastor? ¿Cómo no lo voy a poder hacer? Busco el tiempo. Y así son, usted se encuentra gente que son, ¿qué? Piadoso, fervientes, deseosos de ser fieles, deseosos de participar. Y aún así todavía estamos incompletos, porque nuestra redención aún no ha terminado. Cuando le veamos cara a cara, para siempre seremos completamente transformados. Pero cada día debemos tratar en el texto bíblico, como yo le expliqué la semana pasada. Pero en un texto bíblico usted puede ver la gloria de Dios. Una gloria de Dios que te siente en la cama. Una gloria de Dios que te cambia una decisión. Eso fue lo que me pasó con este mensaje. Cuando pensé que no lo iba a hacer, el texto bíblico, ¡pam! El lucero de la mañana, cuando no alumbra, sobre todo el cristiano, cuando va a hacer algo y sabe que no es bueno, empieza a decir: Señor, tú no estás en esto, ¿verdad? Tú no estás alumbrando esto en mi vida. Esa oscuridad viene de alguna otra parte, no viene de ti. Entonces, ya vemos lo que hay disolución de todo esto que está aquí, todo esto que está aquí. Y aumenta, ¿qué cosa en la iglesia? La apostasía. Dentro de nosotros, ese es un enemigo dentro de nosotros. Dentro de nosotros tenemos este tipo de ateo y que muchas veces niega a Cristo o lo esconde la negativa de Cristo. ¿Cómo la esconde? Hablando de cualquier otra cosa en la iglesia, menos de quién, menos de la muerte y la resurrección de Cristo, de lo que Cristo hace, de lo que Cristo pide. Ahora mismo Cristo pidió algo aquí en este culto de hoy en el devocional: mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo pidió, siempre lo está pidiendo. Desde el día que lo habló con tus discípulos, lo pidió hoy en la roca. Y ahora mira dónde estamos metidos. Este es un túnel oscuro, más que los de Hamas, que son tenebrosos. Este túnel, el capítulo 2, es como un túnel oscuro viendo lo que hay en el mundo y lo que se cuela en la iglesia. Entonces, avaricia. Ahora cuando usted va al próximo, dice, el 3 que dice, y por avaricia. ¿Qué cosa es la avaricia? ¿Qué cosa es avaricia? Querer tener más y más y más y más. Y nuestro cuerpo es así, nuestra mentalidad es así. Ya tenemos una casa, ya la casa está bonita. Todas las casas que tenemos aquí, generalmente, no todas, pero todas eran mucho mejor que las que teníamos en Cuba. No, pero hay que tener otra, ¿qué? Y si tengo la que me gusta ya, pero quiero tener dos. Después venga dos, ¿cuánto tengo? 3. Y después cuando dije, así es, ¿qué cosa? Usted sabe que hay un programa aquí, una serie que yo veía mucho, ya casi no la veo porque era perder el tiempo, pero me enseñó. American Greed, ¿qué es eso? La avaricia americana. Hay una serie. Es decir, usted busca American Greed en español y va a salir algo de alguna. Y usted ve cada caso, hombres multimillonarios que hacían mentiras, que hacían fraude para ganar, ¿qué? Más. Y un día venía repentinamente la destrucción.
El FBI se daba cuenta por algo, le hacían muy decir cómo explica toda esta riqueza, millones de millones de millones de millones. Y ayer vi un pedacito de 2 minutos de un American Dream y decía, de un hombre, entonces el hombre se veía un buen rostro y decía, un hijo obediente, pero un ladrón que destruyó su negocio. Vivía más bien, pero ¿qué lo hizo dañar? ¿Qué dice? ¿Con qué palabra empieza ahí? Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mire, hermano, a veces se hace mercadería de la iglesia. Que usted ve hoy hermano que se habla de diezmo y se de ofrenda y de diezmo. Hay que hablar de diezmo. Yo creo que yo hablo poco de diezmo. Y a veces por eso mismo, porque no quiero lucir. Y le digo, Señor, dame libertad en el Espíritu para hablar de esto, porque hay que hablarlo, porque la iglesia necesita dinero. Y no podemos amar el dinero, como dijeron ahorita. No podemos amar el dinero, pero hay cosas que hacer. Yo mismo, yo puedo hacer todo lo que yo hago porque ustedes me dan un decoroso salario que no lo puse yo. Ni pregunté cuánto me iba a dar cuando vine para acá. Me enteré y todos los años me entero si me van a quitar o me van a poner. Porque dice la Biblia que el obrero es digno de su salario. Pero si yo tuviera que irme a Sedano a trabajar, ¿usted cree que yo pueda dedicar todo el tiempo que yo dedico a estudiar esta palabra? Para traer la verdad, para hacerla más profunda. Entonces, y todo lo demás, todos estos equipos, todas las cosas, cada vez que Héctor compra una canción, si un hermano no lo pone de su bolsillo, porque ¿quién lo va a pagar de su bolsillo? Hay que sacar, ¿cuánto vale una sola canción? 35 dólares para poder montar estas canciones aquí con la tecnología que se está montando. Y no están caras, y estamos pagando a un mundo cristiano, porque son cristianos que se dedican a eso, y el obrero es digno de ¿qué? De su salario. Y el dinero en la iglesia hace falta. Pero la mercadería es cuando empiezan a manipular, y a manipular, y a manipular, como una vez pasó en Cuba. Creo que Héctor, tú fue la experiencia de eso, que fue uno de estos grandes predicadores allá a Cuba, ¿no? Y se reunió allí una juventud preciosa, y empezó con la mercadería échale a Dios, que tú verás como Dios te va a volver, y esa no es la política. Eso se lo dijo Dios al pueblo de Israel cuando estaba en pecado de desobediencia, como una excepción. Pero usted le da a Dios por lo que Dios ya le dio a usted. Que no es que ningún modo del mundo lo compra ni nada, que es la salvación y la eternidad, la vida eterna. Entonces empiezan a manipular gente y a manipular gente para que usted dé una cantidad excesiva de dinero, y al final no hay mucha claridad con los diezmos y las ofrendas, etcétera, etcétera. Y hay manipulación, pero todo lo malo no es malo que la iglesia tenga dinero. Ojalá nosotros pudiéramos tener dinero y comprarnos un templo. No lo tenemos. Para templo lo que tenemos es como si tuviéramos para vivir aquí en los Estados Unidos $50 en la mano, lo que tiene la roca. Si es que vamos a comparar, lo que tenemos nada, un menudo lo que tenemos. Pero Dios es el dueño de la plata y el oro, y Él te va a dar, y Él nos va a dar, y hemos resistido aquí. Después que nos subieron mucho la renta, hemos resistido. Y oye, Señor, ¿cómo vamos a resistir? Yo no sé cómo hemos podido resistir, pero no han bajado las cifras, ¿verdad, Nelson? Ve, es un milagro. Es como que la vacía del aceite con la ropa. Ahí, con los viejos pagando los hermanos, se mantiene la cosa y todo se sigue manteniendo. Seguimos ¿qué? Con la misma fortaleza de un fondo, por ejemplo, hasta que Dios quiera. Pero otra cosa es la avaricia. Y con la avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Y ahí ahora pone del 4 al 7, a 7, 3 gente a las cuales Dios no perdonó. Ni perdonó a los ángeles que se rebelaron contra él, ni a la gente de la época de Noé. Eso se lo dejo cuando usted lo estudia en la casa. Ni a la gente, eso es juicio de Dios, ve que es oscuridad. Claro, cuando Dios hace juicio, lo que se ve es la luz de Él, la justicia de Él, pero como quiera que sea, es destrucción. Ni a los ángeles, ni a la gente de la época de Noé, ni tampoco en la época de Lot. Y dice que Sodoma y Gomorra fueron ¿qué? Destruidas.
completamente destruida. Esos son los... Y dice, y libró, el versículo 7, y libró al justo. Ve que murieron miles y miles y miles. ¿Cuántos se salvaron? Uno. Lot. Y junto con Lot, sus hijas y su esposa, ¿qué le pasó? También se salvó, pero por un poco de tiempo. ¿Por qué se convirtió en salvo? Porque miraba a dónde? Para el mundo. Para el mundo. Así es de triste. Dice el 7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Allí estaba la ideología de género en ese lugar, a todos ellos. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor, dice el 9, ¿está conmigo el 9? Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Qué bueno. Y esa es una oración que tenemos que hacer todos los días, varias veces al día. Porque si no le fallamos. Cuando yo no hago esa oración, ya estoy enseguida fallando a Dios. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Pero ¿a quiénes está librando? ¿A quiénes está librando? ¿Quién dice? A los piadosos, dígalo conmigo, ¿a quiénes están librando? ¿Y quiénes son los piadosos? Lo que tienen que ser por cristianos que oran, claro, enseguida te das cuenta del peligro, enseguida te das cuenta de la tentación, enseguida te das cuenta de lo que... Yo recuerdo que era jovencito, casi un niño, cuando yo vi un predicador, yo tendría quizás 10 años, por ahí, y es la historia de los jamones. Usted conoce al fabricante de jamones, un hombre que era fabricante de jamones cristiano, y entonces tocó el pastor a la puerta. Esto yo lo vi en Cuba, no sé si fue una historia de Cuba o otra parte, pero tocó al pastor a la puerta. Y el pastor, pastor, entra, dice, no sé cuándo. Dice, oye, vamos a tener una actividad y me hace falta un jamón. Tú puedes dejar lo más barato posible un jamón. Y el hombre dice, sí, ¿cómo no? Y el hombre fue entrando para adentro, sí, y él iba pensando en el precio, tenía jamones en un cuarto ahí, cantidad que preparaba para vender, y entonces digo, le voy a dar aquel jamón que me quedó un poco crudo, y qué sé yo, y no sé cuánto, y ese no lo voy a perder, y él iba pensando. ¿Y qué iba pensando? Dígame usted que iba pensando ese cristiano. Y yo creo que era ferviente, era un cristiano piadoso, y ¿qué iba pensando? Y de pronto se dio cuenta. Y dijo, Satanás, Señor, perdóname. Le voy a dar el mejor jamón que tengo allí y se lo voy a dar frío. Y agarró su jamonzón y le pasó lo que tiene. Y no tiene que dar nada. Aquello se me acabó mi vida. Y yo sé, porque a veces, por esa historia, yo he dado ese paso. Cuando estaba a punto, ustedes saben lo que le pasó a los huevos, ¿no? Los huevos de fe de ganar. Eso es lo mismo, los jamones. Y cuando yo me di cuenta, le pedí perdón al Señor. Pero es así, es la batalla de todos los días. Es la batalla de todos los días, con lo malo que hay en nosotros, y que venza ¿qué? ¿Que venza qué? Lo bueno. La luz. Las tinieblas las echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda tiniebla que hay entre nosotros, toda maldad. Y hay muchas cosas con las que estoy batallando en mi vida. Y cuando fallo, ese fallo me sirve para que el arrepentimiento me haga sufrir y decir, Señor, te amo, porque nuevas son cada mañana que tu misericordia, que mañana yo no quiero volver a hacer esto. Y lo que hice que sea malo. 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar los injustos para ser castigados. Reserva a los que no creen, a los que rechazan todo el tiempo, los reserva para ser ¿qué? Castigados en el día de ¿qué? Del juicio, que va a ser un día sorpresivo, como ladrón en la noche. Dice el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ¿cuál es la carne?
todo lo que hay de la vieja naturaleza y no aceptar a Cristo, te quedas con la vieja naturaleza para siempre. Ahí no entra ninguna de las virtudes. Siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. La concupiscencia, ¿sabe lo que es? Es el deseo intenso a cometer el pecado. No es pecado. Es como la moral que oscura, la moral que no es de Dios, la moral satánica, la moral de la oscuridad. Pero ahora tenemos dentro, estamos cableados por dentro por el Espíritu Santo con fe y ¿qué? Y arete. ¿Qué cosa es el arete? La virtud, que es la excelencia moral de Dios. Y empezamos un proceso de ¿qué? De participación en ¿qué? ¿En qué? Tiene que decirlo, lo he repetido porque siempre es en la naturaleza divina. La vida cristiana estamos viviendo con una naturaleza. El que ha nacido de nuevo, el que no lo tiene, pero el que ha nacido de nuevo, el que ha tenido una experiencia, el que vio a Jesús, el que entendió, a no ser que se haya convertido en un ¿qué? En un apóstata. ¿Qué cosa es el apóstata? El que reniega la fe de Dios. Gente que tú ves en la iglesia y de pronto son enemigos de la iglesia. ¿Y eso? Ah, bueno, esa es la apostasía. Esa es la apostasía. Que hay dos, quiero aclarar aquí, hay dos alas de la apostasía. El hijo pródigo es un ala. Era hijo. Era hijo. Pero en su vieja naturaleza, ¿qué hizo ese hijo? Se fue al mundo y abandonó al padre. Hasta que un día, ¡pah! Yo otra vez se me daba un golpe porque ya mi frente está con una cicatriz. ¡Pah! Volvió en sí, dice la Escritura. Y regresó al padre. ¿Y qué hizo el padre? Bueno, le hizo una fiesta. O sea, que hay dos tipos de gente aquí. Gente que de verdad tiene al Señor. Una vez yo estaba dando un discipulado en la iglesia de Santa Clara en Cuba. Fue mi última iglesia en Cuba. Y estaba dando un discipulado grupal a hermanos que se iban a bautizar. Y allí había una hermana muy conocida por mi familia, por nosotros, no digo nombre, pero allí había una hermana que ya estaba bautizada. Y ella me dijo: pastor, yo estuve apartada, yo estoy regresando al Señor, usted conoce cómo fue la cosa, pero yo quiero participar, porque quiero, como si fuera, ya yo no me voy a bautizar otra vez, porque yo creo que yo hice eso con verdad en mi vida, pero sí quiero escuchar como si me fuera a bautizar. Y digo: no, hermana, usted puede entrar aquí y recibir todas las clases. Y en medio de una de esas clases, me acuerdo que estábamos tratando un punto parecido a este, y ella levantaba la mano. Y dice: mire, hermano, le estaba diciendo allí, había gente joven, había gente, y le estaba diciendo: mire, hermano, yo le digo la verdad, cuando yo me aparté del Señor, era como una hija pródiga, cuando yo me aparté del Señor, yo viví una vida muy sucia y yo fui a los Dancing Lights. ¿Sabes lo que es eso? Eran unas zonas de baile donde la gente iba a bailar y entonces era oscuro y con luces y bebida y un ambiente bien ¿qué? Oscuro. Y dice que ella sentía que aquel no era su lugar. Y aunque estaba allí con amigos y gente y pecando, ella decía: yo no soy de aquí. Y dice: y ahora me doy cuenta retrospectivamente que me pasaba eso. Yo en esa hora, yo me daba cuenta porque no hacía caso a esa voz en mi vida. Hasta que llegó un día en la vida de ella, y yo no tengo esos detalles, llegó un día en la vida de ella, donde ¿qué hizo ella? Como hija pródiga, regresó. Y ahora estaba en una iglesia con gente que estaba a punto de bautizarse, recibiendo un discipulado, volviendo a escuchar, y se acordó, estábamos tocando un punto así, y el pastor puede decir una palabra, y ella hizo el testimonio que se me ha quedado guardado para siempre. Dicen el 10, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, ya saben lo que es el deseo de pecar por la naturaleza caída que hay en nosotros, que no tienen, o la tienen muy aplastada, si no tienen nueva naturaleza, o la tienen muy aplastada. ¿Y qué dice al final el texto? Y desprecian. ¿Qué desprecian? ¿Qué desprecian en el versículo 10? Tenga la Biblia abierta, esté al tanto, siéntese en la punta del banco.
¿qué dice? Desprecian el señorío de Cristo. Cristo es mi Señor y mi Salvador. Y de pronto, ¿qué hago con eso? ¿Qué hago con ese señorío? De pronto, ¿qué? Lo desprecio y me convierto en ¿qué? Un apóstol. Y hay muchos. La apostasía es una señal del último tiempo. Dice la palabra en el 11, el final del 10, atrevidos y contumaces, atrevidos que son altaneros, hacen cosas que parecen que son tremendas en su orgullo, atrevidos, contumaces. ¿Saben qué es contumaz? Duro de cabeza, que nadie lo va a convencer, que el único que le va a meter un rayo en la cabeza y a lo mejor lo convence es ¿quién? El Señor. Contumaces, que están firmes en el desprecio, resistentes, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Bueno, imagínate tú, hay gente que blasfema de Dios. Hay gente que blasfema de Dios. El cristiano sabe lo que es. El cristiano está llamado a toda autoridad superior. ¿Qué cosa? ¿Quién me lo dice? Respetarla. Respetarla. Aunque sea Hitler. Tú puedes saber que Hitler es malo, que Hitler es un asesino, y puedes orar. El cristiano, ese es de la nueva ley de Cristo, ¿orar por quién? Por el enemigo. Estoy poniendo el extremo del mundo, así son los cristianos. Dicen que ni los ángeles del cielo se atreven a decir maldición frente a las autoridades superiores. Y el mismo arcángel Miguel dice que no reprendía al diablo. No reprendía al diablo, sino decía, el arcángel Miguel decía, el Señor te reprenda. A veces veo a los cristianos, yo no digo nada porque es una noción que yo doy porque pueda haber libertad en el espíritu. Pero cuando yo leo ese texto yo me freno. Digo, Señor, en el nombre de Jesús yo reprendo. Si es demonio, reprendo en el nombre de Jesús. Y estoy diciendo que ¿quién lo va a reprender? Jesús. Pero cuidado con que tú digas eso con un yo adentro, porque te estás engañando. Dice, atrevidos y contumaces no temen a decir mal de las potestades superiores. Aquí en Pedro, estas autoridades superiores se refieren más bien a las del cielo. Pero en la Biblia hay otras partes donde se dice que el cristiano debe respetar a toda aquella autoridad superior. Tú tienes derecho a no votar por ella, que yo creo que los cristianos deben ir a votar, aunque el presidente no sea cristiano, tiene que votar, pero el presidente que da más valores que cristianos. Y los cristianos se dicen, no, yo no voto, pero no voto, no, si tú debes votar, yo creo que eso es correcto. No es que tú seas un político que esté metido el día entero con la política, eso es una basura. Pero que tú veas que pasa ahí un presidente aquí que es así, asado, y otro que es aquí, así, asado. Yo me voto por quién. Porque tiene... No, que eso es mentira, no, eso es un problema que tú no lo sabes. Eso es lo único que lo sabe el Señor. Entonces, no temen decir mal de las potestades superiores, es el final de 10 11, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, ¿qué cosa? Lo que le expliqué ahorita, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante de quién? Del Señor, los ángeles. Pero estos, se sigue refiriendo a los falsos maestros y a los apóstatas, hablando mal de cosas que no entienden, porque no la entienden, y cuando usted oye hablar a muchas de esa gente, hermano, no saben lo que están diciendo. No entienden. ¿Qué viene a traer en el texto? A ver, díganme. Como animales, ¿qué? Y así se convierte el hombre. Así se convierte el hombre cuando está diciendo que 4 personas pueden hacer el sexo y eso es rico y es bueno. Porque eso es como ni los animales hacen eso de bueno. Yo veo animales en mi patio que son una pareja y que dicen, cuando lo estudio,
en la biología, no se separan nunca como una fidelidad entre ellos, pero son animales. Pero como nosotros no somos animales, nos somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y cuando no tenemos esa semejanza en nosotros, que se dañó, a veces nos comportamos peor que los animales, como irracionales, no tienen razón. Animales irracionales. Yo tenía para decir aquí, en estos días, escuché a un pastor canadiense hablar y decir que todo este movimiento que hay desplayado, así podemos decir, con todas las ideologías estas que he hablado aquí, ocurrió un hecho en un aula. Ahora la gente puede convertirse en lo que quiera convertirse y en lo que diga que es. ¿Sabes lo que está hablando? Si tú te crees que tú eres una serpiente, tú eres una serpiente. Si crees que eres un hombre y crees que eres mujer, ¿eres qué? Una mujer. Y entonces meten eso en la infancia también, en la infancia. Cosas que son irracionales. Eso nunca, yo pensé que eso nunca iba a llegar. Yo me quedé sorprendido con eso. Es irracional, no cabe en la mente humana. Existen genes, existe un sexo, existe. Y bien definido. Ah, no, pero ahora lo que ocurrió en un aula de niños es que estaban dando una clase de esa, así, y había una niña que estaba bien clara, y digo, yo estoy en contra de eso, de todas esas cosas estoy en contra, no sé, a lo mejor los padres me entrenaron, estoy en contra de todo eso, porque como ahora, si a mí me gana de ser un gato, yo me voy a convertir en un gato, porque eso es lo que estábamos hablando, y ahí se levanta una chiquilla furiosa con una gata en el aula, sí, yo soy una gata, y toda mi vida he soñado con eso, y mi mamá ya me está haciendo un traje para gata. Así estamos. Así estamos de serio. Y lo dice la Biblia clarito, el libro de 2000 años, que dice, animales ¿qué? Irracionales, porque a ningún gato se le ha ocurrido nunca convertirse en ¿qué? En un chivo. Nacidos para presa y destrucción, y están destruyendo el mundo, hermano. Y perecerán ¿en qué? En su propia perdición. ¿Ve que es triste el capítulo? Recibiendo el galardón de su justicia, el premio de su justicia. Imagínense cuál es el final, ¿sabe cuál es? Ustedes lo saben cuál es. El infierno de fuego eterno. Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. O se le ocurra gozar, no tiene freno, no hay moral, no hay freno moral. Estos son inmundicias y manchas, dice ahí al final del 13, quienes aún mientras comen con vosotros, porque a veces están aquí, y sobre todo en esas iglesias grandes que no es aquí en esquina, porque aquí nos conocemos, aquí nos visitamos, pero en las iglesias grandes estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en ¿qué? En su error. Tienen los ojos llenos de adulterio. Lleno de adulterio. El adulterio, porque Jesucristo puso bien fuerte el adulterio. Si miras a una mujer, o el hombre también, ¿no? Codiciándola, ¿dónde? En tu corazón, ¿qué? Ya adulteraste. Eso es difícil para los hombres cristianos, porque uno tiene la vieja naturaleza y cada uno va a aparecerse una mujer y se dice, no, de tu carácter me ubico ahí, ¿y qué voy a hacer con eso? Pero ahí es donde tú dices, Señor, y si me fui de la raya, ¿no? Porque es dentro de mí. Si me fui de la raya dentro de mí, yo llego a mi casa y digo, Señor, perdóname, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a pensar eso? Y ahí lloro un poco con el Señor. Eso es en eso. Pero ojo lleno de adulterio, ¿qué cosa es? Que lo único que hace es buscar eso. Que lo único que hace es buscar todo lo que tenga que ver con eso y todo lo que tenga que ver con pecado. Así. No es que tú estás tratando de controlar aquella cosa verdadera. Jesús llevó la ley a la verdad completa. No es eso, es que están desbocados con todo lo que tiene que ver con moralidad de excelencia de Dios. Y ahora escuchar que Dios ha compartido su excelencia con nosotros. Su excelencia moral. Eso nos alegra y nos ayuda a poder ser más fieles a nuestras esposas, a nuestros esposos, a los hermanos, a cuando
donde quiera que estemos. Los otros días, Bill y yo compramos muchas cosas y estábamos muy apurados, porque siempre tenemos una vida apurada, y compramos apurados para llegar a no sé qué queríamos llegar, ser un Zoom o algo, no me acuerdo bien qué cosa era, y entonces nos encontramos una muchachita allí en Walmart, y le dije a la muchachita, mira, tengo aquí un paquete de agua. Ah, sí, está bien. Y ya nos íbamos, y yo le dije, ella me puso el paquete de agua mismo. Y miré para atrás, ya estaba con otro cliente, y le dije, mira, me pusiste el paquete de agua. ¡Ay! Y entonces tuvo que decir, ay, ya tengo aquí pasado a este cliente. Está bien, entonces tuvo que estar 10 minutos más que aquel hombre terminara de su compra. Para entonces yo, pero el error de ella, ¿qué cosa? Metí 10 minutos con... Ah, pero no, al final dije, bueno, gracias, Señor, porque algo le digo a esta muchachita. Y le llegamos a dar una tarjeta, y le llegamos a dar una tarjeta. Y usted no sabe lo que Dios va a hacer con eso. Porque nosotros lo que tenemos que anunciar es el Evangelio del Reino, cuando salimos aparte, con el ejemplo, con la Biblia y con las palabras. Y una caja de agua vale 4 o 5 pesos, ¿verdad? Entonces, esos son los cristianos. Pero tenemos que vivir todo el tiempo, a veces fallamos al Señor, a veces le fallamos, y tenemos que llorar cuando le fallamos. Doler en el corazón, porque tenemos una naturaleza que nueva, y nos tiene que doler. Y ahí viene ese dolor que te lleva a ¿qué? ¿Qué me lo dice? Al arrepentimiento. Y la vida cristiana es arrepentimiento. ¿Y qué? Y fe. De que Dios te restablece, te va a dar fuerza y te va a ayudar a salir adelante. Aunque nos cueste qué cosa. La vida. Así es cristiano. ¿Por dónde voy? 14. Teniendo los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, las seducen a la maldad, las seducen al alcoholismo, las seducen al sexo, las seducen a robar, las seducen y seducen y seducen. Y tienen el corazón habituado a ¿qué? Otra vez caemos ¿dónde? Greed. American greed. Codicia americana. Y son hijos de ¿qué? De maldición. ¿Y qué dijimos aquí? ¿Qué dijimos aquí? Déjame buscarle. ¿Qué dice? A ver, léalo, hermano. Hermano Iván. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Ni de las tinieblas. Ahí está. ¿Ok? Ni de las tinieblas. Terminé 14. Han dejado el camino recto. No, perdón, terminé 14 diciendo, ¿y son hijos de qué? De maldición. ¿Y qué son? Hijos de luz. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor. Este fue un profeta falso, un falso profeta, un falso maestro. Que no era israelita y sin embargo Dios tenía un trato con él. Pero como él se hizo un apóstata también, se rebeló contra Dios, porque Dios, ese hombre, este Balaam, lo llamó un rey impío, Balac, y lo llamó y le dijo, oye, yo necesito que tú me maldigas al pueblo de Israel, te voy a dar mi reino si tú maldices al pueblo de Israel. ¡Wow! ¿Qué empezó ahí? ¿Y de aspecto qué empezó ahí? ¿La qué? La codicia americana. ¿Qué pasó? Y el tipo, figúrense que el tipo dijo, no, porque no puedo perder esta oportunidad. Y fue y le dijo, Dios, mira, me hace falta esto y esto y esto y esto, pero no le dijo nada que me hace falta maldecir al pueblo de Israel. Y Dios le dijo, no, yo nunca voy a maldecir al pueblo de Israel. No, porque Balac, no vayas donde está Balac porque no voy a maldecir al pueblo de Israel. Ah, porque iba donde estaba Balac, ¿por qué? ¿En contra de qué? Del mandamiento de Dios, de la voluntad de Dios, del profeta. Y se encontraba con un burro, una burra, un asna, que no quería pasar cuando vio al ángel de Jehová, porque Dios no le permitía ir, y le entró la golpe al asna. Así, a veces son así. Son que contumaces. Ya lo vimos ya por adelante. Camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, el premio, el dinero de la maldad, lo amó. Y al final no logró nada. Pero sí, ese es
El camino de Balaam, que es cuando Balaam ve el dinero y no importa la profecía, no importa lo que diga la palabra, no importa lo que diga Dios, lo que me importa es el dinero, la codicia y la avaricia. Y ahí este es el camino de la codicia, y el otro es la doctrina de Balaam. Tuvo su doctrina, falsa doctrina, y le dijo a Balaam: tú te voy a decir como tú más el pueblo. Dios no me deja más decirlo, y si no me deja más decirlo, no puedo más decirlo. Pero mira, coge tus mujeres, la más bonita, la mejor cuerpo, y ponla cerca del campamento, y haz fiesta, y que vayan a invitar a los israelitas, y invitaron a los israelitas, y los israelitas empezaron a acostar con quién, con las mujeres de Balaam, del rey, y allí se formó una orgía, y Dios mandó una mortandad a Israel. Esa es la doctrina de los falsos maestros. Por eso ponen a Balaam aquí, hijo de Beor. Así que usted lo vea después. Dice: y fue reprendido por su divinidad, pues una muda bestia de carga, un burrito, una asna, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Los falsos profetas han vuelto. Estos son fuentes sin agua. Fuentes ahí. Yo cuando la fuente venía del patio no echa agua, la tomo en la enseguida. Fuente sin agua, porque una fuente sin agua es una mentira. Y nubes empujadas por tormenta, quiere decir, tú te llega una nube, ¡ay, qué rico la nubecita! Enseguida se fue porque estaba un viento tremendo. Nubes son lenguajes muy hermosos que tiene la Biblia. Dice aquí, empujada por tormenta, por los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Oscuridad. Es oscuridad, esto es un capítulo de oscuridad. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia. Vamos otra vez, el deseo intenso de pecar, esa es la concupiscencia. Concupiscencia de la carne y disolución, libertinaje, ya lo vimos, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. A los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Es decir, gente con error, que huyeron del error, esta gente trata de llevarlo a donde otra vez, al error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que le venció. Si el pecado se te convierte en una adicción, él está siendo vencido por el pecado, y en el nombre de Jesús rompe la adicción. Eso es lo que hay que hacer. El 20 lo tengo aquí en pantalla, ya estamos terminando. Dice aquí: ciertamente, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, estos son los ¿quiénes? Los apóstoles, por el conocimiento, escaparon por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Mire qué lindo. Por el conocimiento del Señor y Salvador de este mundo, y del Salvador Jesucristo. ¿Qué dice? ¿Se escaparon de qué? Pero si vuelven otra vez a qué, enredándose otra vez en ella, son vencidos, y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y eso es lo que le pasa a los apóstoles cristianos. Abandonan el evangelio, apostasía, abandonan a Cristo y hacen lo contrario y predican lo contrario, enredándose otra vez en qué, ¿en qué? En las contaminaciones del mundo, la maldad y el pecado, la concupiscencia. Y su poder estrado, al ser vencido, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Así lo van a ver. Y termino con los últimos dos que están aquí. Porque mejor, dice el 21, le hubiera sido no haber conocido nunca el camino de la justicia, el camino de Cristo, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en su cielo. Esto es palabra de vida o muerte. Y por poco yo no la predico.
por la gracia de Dios, decidí predicar esto. Espero que usted lo repase, lo revise, ahí va a tener el PowerPoint como siempre, y acuérdese, Mateo, ¿qué cosa? 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a estar aceleradas. Vendrán por el Por encima